Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Viridiana Barrera, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana del Departamento de Ingeniería Industrial. Hoy vamos a ver lo que es la unidad 1, Teoría General y Herramientas Básicas de la materia de Control Estadístico de la Calidad. Esta materia está siendo impartida por el profesor José Morales. Dentro de esta unidad vamos a encontrar 5 temas que son histogramas, diagramas de Pareto, diagrama de Ishikawa y diagrama de correlación y el gauge R&R. El histograma es una gráfica con barras de la misma anchura dibujadas una junto a la otra, sin espacios entre sí, y la escala horizontal representa la clase de valores de datos cuantitativos. Estamos hablando del eje X, en tanto que la escala vertical, que es el eje Y, representa las frecuencias. Las alturas de las barras corresponden a los datos de frecuencia. El histograma, aquí tenemos un ejercicio, nos dice una empresa médica que produce catéteres requiere aprobar un nuevo producto, que es un catéter reservorio. Este es un catéter interno usado para implantación quirúrgica, para lo cual requiere realizar una validación con un primer lote de 125 unidades. Vamos a realizar un histograma de las siguientes 3 dimensiones y determinar las conclusiones basadas en los datos. Nos da las especificaciones. El diámetro interior es de 25 más menos 1, el diámetro externo es de 38 más menos 1 y la longitud es de 65 más menos 3. Tenemos una pequeña información acerca de lo que es el reservorio. Nos dice que es un catéter central interno insertado con técnica tunelizada. Nos dice que su implantación es torácica y es un procedimiento médico quirúrgico, el cual requiere una incisión para introducir el reservorio debajo de la piel. Vamos a cargar los datos en Minitab para poder realizar nuestro histograma. Vamos a ver 2 opciones de cómo realizar este histograma. Primero que nada, aquí tenemos nuestras muestras. Nos dice en la columna 1 el diámetro interno, la columna 2 el diámetro externo y la columna 3 nos habla de lo que es la longitud. Para saber el tamaño de la muestra podemos presionar Control End y nos dice que son 125 muestras. Ahora mencionaba que vamos a hacer este histograma de 2 maneras. Primero nos vamos a ir a gráfica, seleccionamos donde dice histograma, vamos a seleccionar la opción que dice con ajuste y en donde dice variables de gráficas vamos a seleccionar diámetro interno. Vamos a seleccionar donde dice etiqueta y aquí podemos poner histograma de diámetro interno. Le damos en aceptar y en aceptar. Aquí tenemos nuestro histograma. Esta gráfica nos muestra lo que es la media, la desviación estándar y el tamaño de la muestra. Aquí tenemos los diámetros y la frecuencia con la que se están dando estos valores. Podemos agregar una etiqueta de datos para ver las veces o con qué frecuencia se dieron estos diámetros. Y el total de todas estas, la suma de todas estas nos tiene que dar el tamaño de la muestra que es de 125. La segunda opción que tenemos para realizar este histograma es un informe un poco más detallado. Nos vamos a ir a estadísticas básicas, resumen gráfico. Vamos a seleccionar la variable que es diámetro interno y el nivel de confianza. En este caso, como estamos hablando de una empresa médica, nuestro nivel de confianza es del 99%. Le damos a aceptar y aquí ya tenemos el informe de resumen del diámetro interno. Nos dice que la prueba de normalidad de Anderson-Darling, el valor de P es de 0.15. Recordemos que el valor de P tiene que ser mayor a 0.10 para decir que los datos se distribuyen de manera normal. En este caso, la gráfica está distribuida de manera normal. La media es de 25.166. En este caso, la media nos está indicando
la suma de todos estos datos divididos entre el tamaño de la muestra, la desviación estándar. Aquí es qué tan alejados están los resultados de la media, y la varianza, que es la desviación estándar al cuadrado. En este caso nuestra varianza es de 0.252, la desviación estándar es de 0.502 y la media es de 25.166. Tenemos también lo que es la asimetría. En este caso la asimetría es negativa. ¿Y qué nos está indicando? Nos indica cómo los datos hacia dónde están cargados. En el caso de tener una simetría en 0, esto quiere decir que los datos están cargados, o están más bien centrados, no están cargados hacia ninguno de los dos lados. Cuando tenemos una simetría negativa, quiere decir, como en este caso, que los datos hay un sesgo del lado izquierdo. Y si tenemos una simetría positiva, quiere decir que hay un sesgo del lado derecho. En este caso, la simetría es negativa y podemos observar el sesgo de este lado. La kurtosis, esta nos dice cómo están distribuidos los datos, cómo están distribuidos los datos, y habla del comportamiento de la campana de Gauss. En este caso, la kurtosis es negativa. Quiere decir que la campana de Gauss es un poco más plana. Cuando tenemos una kurtosis de 0, aquí habla de que la campana de Gauss está perfecta. Cuando tenemos una negativa, es una campana un poco más plana, y cuando tenemos una positiva, la campana es más delgada, y eso quiere decir que los datos están más concentrados en la media, están más cercanos a la media. Nuestro tamaño de muestra es de 125, el mínimo que tenemos en este caso es de 23.78. Recordemos que de acuerdo a la especificación que tenemos aquí, nos dice que el mínimo tendría que ser 24 y el máximo 26. En este caso, el mínimo es de 23.781 y el máximo es de 26.294. O sea, los valores mínimo y máximo están fuera de la especificación. Y tenemos un intervalo de confianza del 99% para la media, mediana y para la desviación estándar. ¿Qué significa este intervalo de confianza? Quiere decir que en el 99% de los casos, si nosotros decidimos hacer un muestreo, en el 99% de los casos, los datos que nosotros tomemos van a estar en este rango de 25.048 a 25.283. Y por último, pues aquí tenemos el cuarto 1 y el cuarto 3. Esto nos da lo que son los bigotes, y estos valores no están tomando en cuenta lo que es los valores que se salen de la especificación, que en este caso sería el 23.78 y el 26.294. Podemos agregar también aquí etiqueta de datos. Podemos hacer un poquito más amplia esta información y observar que aquí tenemos un valor que está fuera del rango, que el mínimo sería 24, y que tenemos también valores por encima del 26, ¿no? Entonces, este resumen nos demuestra que en el análisis que nosotros estamos realizando, recordemos que el histograma es para resolver un ejercicio, no nos serviría esta información para validar este producto, debido a que estamos teniendo medidas fuera de especificación. Vamos a continuar con el diámetro externo. Perdón. Ok, vamos a realizar el segundo histograma. Ya no necesitamos hacer la gráfica. Este informe que estamos haciendo es un poquito más detallado, por lo tanto vamos a sacar nuevamente nuestra
Vamos a irnos nuevamente a estadísticas básicas, resumen gráfico, y ahora vamos a seleccionar el diámetro externo. Nuevamente el nivel de confianza va a quedar en 99, le damos en aceptar y aquí tenemos nuestro informe. Tenemos que el valor de P es mayor a 10, por lo tanto los datos están distribuidos de manera normal. Tenemos la media de 37.86, la desviación estándar de 0.233, la varianza de 0.054 y otra vez tenemos la asimetría negativa 0.27 y la curtoxis negativa 0.17. Ok, recordando lo que es la simetría, quiere decir que hay un sesgo del lado izquierdo, que es esta parte de acá, hay un poquito de datos más cargados hacia este lado. Y la curtoxis, pues nuestra campana es un poco más plana, debido a que los datos pues no se concentran tanto en la media. Se abre un poquito más nuestra campana. Y tenemos el tamaño de muestra, que son 125. El mínimo es de 37.25, el máximo es de 38.45 y el primer cuartil 37.69 y el tercer cuartil de 38.03. El mínimo para esta para este ejercicio, el mínimo es de 37 y el máximo es de 39. Por lo tanto, el mínimo y el máximo quedan dentro de los rangos. Este dato sí nos sirve. Tenemos un intervalo de confianza del 99% para la media, que es de 37.80 a 37.98, perdón, 91. Un intervalo de confianza del 99% para la mediana, de 37.81 a 37.95, y lo mismo para la desviación estándar, con un intervalo de 0.20 a 0.27. Entonces, este informe pues sí nos sirve para nuestro análisis. Vamos a continuar con el siguiente. Ahora es la longitud. Nuevamente el nivel de confianza en 99. Y tenemos el valor de P a 0.82. Nuevamente es mayor a 0.10. Quiere decir que se distribuye de manera normal. La media es de 66.225. La desviación estándar está un poco alta, en este caso es de 1.19. La varianza es de 1.42. La asimetría es negativa, quiere decir que está sesgada a la izquierda. Y la curtoxis también es negativa, quiere decir que la campana de Gauss es un poco más plana. Tenemos nuevamente 125 muestras. El mínimo de 63. Recordemos que nuestra tolerancia era de 65 más menos 3. Nuestro mínimo puede ser de 62, en este caso es de 63.091. Y el máximo que tenemos es de 68.98. En este caso, los datos del valor máximo están por encima de nuestra tolerancia, debido a que el máximo es 68. Y el intervalo de confianza del 99% para lo que es la media, la mediana y la desviación estándar. Recordemos que este intervalo de confianza nos indica que cuando nosotros realicemos un estudio, si queremos tomar más muestras, en el 99% de los casos, estas muestras van a estar en este intervalo, ¿sí? Y aquí podemos agregar las etiquetas de datos y ampliar un poquito más esto. Aquí tenemos los datos que están fuera del límite. Nuestro límite es de 68. Los datos que están fuera son 3 en este caso y 3 acá, que están por encima de nuestra tolerancia. Serían 6 valores de este lado y
pues nuestra curtoxis dijimos que es negativa. La campana de Gauss es un poco más plana. Con esto terminamos este ejemplo, este ejercicio. Vamos a pasar al siguiente ejercicio que nos dice: una empresa que fabrica rines de aluminio requiere aprobar un nuevo rin de 17 pulgadas, para lo cual requiere realizar una validación con un primer lote de 125 unidades. Vamos a realizar un histograma de las siguientes dimensiones y determinar conclusiones basadas en los datos. Las especificaciones para este rin nos dice que el diámetro es de 17 pulgadas más o menos 0.05 y el ancho exterior es de 8 pulgadas más o menos 0.025. ¿Ok? Vamos a cargar los datos en Minitab. En este caso, pues no necesitamos hacer el histograma de la gráfica. Nos vamos a ir directo a estadísticas básicas, ya que nos arroja un informe más detallado. Tenemos aquí las dos dimensiones, que es el diámetro del rin y el ancho del rin. Vamos a seleccionar estadísticas básicas, resumen gráfico, diámetro interno. Y en este caso, como estamos hablando de rin, nuestro nivel de confianza lo vamos a dejar en 95. Le vamos a dar en aceptar. Y aquí ya tenemos nuestro informe de resumen. El valor de P es mayor a 0.10, por lo tanto los datos están distribuidos de manera correcta. La media es de 17.015. La desviación estándar es muy baja, de 0.014. Tenemos una varianza de 0. Y tenemos una asimetría negativa. ¿Qué quiere decir? Que nuestros datos están sesgados de este lado. Nuestra campana de Gauss está sesgada. Es de 0.35 menos 0.35, perdón. Esto indica que los datos están cargados hacia un lado, ¿no? Tenemos un sesgo de este lado. Y la curtoxis, en este caso la curtoxis es 0. ¿Qué nos indica este 0? Que la campana de Gauss es un poco más perfecta. La mayoría de los datos están concentrados en la media. Y tenemos aquí lo que es el mínimo de 16.977 y el primer cuartil de 17.006, la mediana de 17.017, el tercer cuartil de 17.025, el máximo de 17.043. El intervalo de confianza es del 95% para la media, la mediana y para la desviación estándar. Entonces, en este caso, recordando, quiere decir que si nosotros tomamos muestreos en el 95% de los casos, la desviación estándar, la media y la mediana se van a encontrar entre estos intervalos. Aquí podemos agregar también etiqueta de datos. Y el mínimo para este ejercicio es de 17, el máximo es de 17.05 y el mínimo es de 16. ¿Qué tenemos aquí? El mínimo nos está dando de 16.97. Entonces, los datos son correctos, no tenemos ningún problema aquí. Vamos a analizar los siguientes datos, que serían el ancho del rin. Nuevamente nuestro nivel de confianza va a ser del 95. Y en este caso tenemos el resumen del ancho del rin. Nos dice que el valor de P es de 0.23. Nuevamente nuestros datos están distribuidos de manera normal. La media es de 7.99, la desviación estándar es de 0.0094, la varianza es de 0.0001. Tenemos la asimetría negativa, quiere decir que nuestros datos están cargados hacia la izquierda. Tenemos un sesgo de este lado. Y
La kurtosis es 0. La mayoría de los datos se concentran en la media. La campana es un poco más perfecta. Tenemos nuestro tamaño de muestra de 125 y tenemos un mínimo de 7.965. En este caso, el mínimo está fuera de la especificación. Recordemos que el ancho del RIN es de 8 más menos 0.025. Entonces aquí nosotros tenemos que tener un mínimo de 7.975 y sin embargo nuestro mínimo nos da 7.969. Entonces este mínimo está fuera de la especificación. El máximo queda dentro del rango. Tenemos el primer cuartil, la mediana y el tercer cuartil. Tenemos un intervalo de confianza del 95% para la media, para la mediana y para la desviación estándar. Y nuevamente pues esto nos indica que si nosotros realizamos tomamos muestreos en el 95% de los casos, las medidas o las mediciones que nosotros tomemos se van a encontrar en estos dos intervalos. Y pues también podemos agregar aquí etiquetas de datos. Le damos a aceptar. Y aquí podemos observar nuevamente la frecuencia con la que se dan cada uno de los datos, ¿no? Tenemos también lo que son el cuartil 1 y el cuartil 3. Pues debido al resultado que nos da el mínimo, pues el ejercicio nos dice que se quiere validar el primer lote. No pudiéramos validar con esta información porque los resultados nuevamente están fuera de las especificaciones que nos están arrojando en este lado. Entonces no podríamos utilizar estos datos. Vamos a pasar al siguiente tema, que es diagrama de Pareto. En este caso nos dice que una gráfica de Pareto es una gráfica de barras para datos cualitativos, donde las barras se acomodan en orden descendente de acuerdo con las frecuencias. Las escalas verticales de las gráficas de Pareto representan tanto frecuencias como frecuencias relativas, y la escala horizontal, que es el eje X, identifican las diferentes categorías de datos cualitativos. La altura de las barras va a disminuir de izquierda a derecha. El ejemplo nos dice que una empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas requiere analizar su proceso de Surface Mounting Technology de sus 3 meses anteriores para llevar a cabo la reducción de dichos defectos en un 50%. Mediante aplicación de un proyecto basado en la metodología Six Sigma. Vamos a realizar un diagrama de Pareto con los siguientes datos y determinar cuáles son los mayores problemas en los cuales se debe enfocar para mejorar la calidad. Nuevamente tenemos los datos aquí ya precargados. Vamos a abrirlos para utilizar Minitab y poder resolver este ejercicio. Vamos a darle Control End. Bueno, aquí tenemos nuestros datos, los tenemos cargados por la fecha, tenemos el defecto y la cantidad de defectos que se tuvieron de este defecto, ¿no? La frecuencia con la que se tuvieron. Vamos a hacer nuestra gráfica. Para esto nos vamos a ir a estadísticas. Vamos a seleccionar lo que son herramientas de la calidad. Y aquí vamos a seleccionar lo que es el diagrama de Pareto. Defectos o datos de atributos en. Vamos a poner lo que es defecto. Nos está pidiendo los datos o atributos en defecto y las frecuencias en qué, en cantidad. Vamos a seleccionar la opción que aquí nos da opciones y nos vamos a poner aquí en donde dice etiqueta del eje X. Aquí vamos a colocar
en el eje X vamos a colocar defecto y en el eje Y vamos a colocar lo que es la cantidad. El título va a ser diagrama de Pareto. Aquí le vamos a dar en aceptar. Nos dice combinar defectos restantes en una categoría después de este porcentaje. En este caso, nos está hablando de que la empresa quiere llevar a cabo una reducción de defectos en un 50%, utilizando una metodología del Six Sigma. Nosotros para realizar este ejercicio no podemos utilizar el 100%, por lo tanto vamos a colocar el 99.99 y ya que Minitab no trabaja con el 100% y que nos pueda dar un mejor rango en nuestro diagrama. En este caso ya tenemos lo que es el diagrama de Pareto. Es esta grafiquita que tenemos aquí. Vamos a ampliar un poquito más la imagen. Y aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Estas son las frecuencias. Aquí tenemos los porcentajes. Y en el eje X tenemos las variables, que son los defectos que se están originando. Nosotros tenemos pues esta cantidad de esta variedad de defectos y aquí tenemos la cantidad de cada uno de ellos. Aquí nos está dando un porcentaje acumulado de cada uno de ellos y recordemos que esta metodología que estamos utilizando nos dice que en el 80% de los defectos se van a encontrar el 20% de las causas, de acuerdo a lo que nos dice el diagrama de Pareto. Entonces aquí nosotros podemos ver el defecto corto por soldadura, nos dice que tiene una cantidad de 1021 defectos y el porcentaje para este defecto representa el 21.5%. El 21.5% del 100% de defectos que se tuvieron. En este caso tenemos un porcentaje acumulado del 21.5%. El siguiente defecto, que es ausente, representa 925 defectos. Estos 925 defectos son el 19.5% del 100% de estos defectos. Y en el porcentaje acumulado, la suma del 19.5 más el 21.5 nos da el 41, que ya sería nuestro porcentaje acumulado. Nuestro siguiente defecto, que sería desalineado, representa 851 defectos, que son el 17.9%, y en el porcentaje acumulado ya es de 58.9%. Y nuestro cuarto defecto, que sería soldadura mal refluida, son 742 defectos, de los cuales se representa el 15.6%, con un porcentaje acumulado del 74.5%. Si nosotros vamos aquí a la gráfica, nuestro 80% está representado por estos cuatro defectos, ¿sí? Que serían corto por soldadura, ausente, desalineado y soldadura mal refluida. Porque ya la soldadura insuficiente pues ya se sale de nuestro 80%, ¿no? Ya tenemos un 88.1. Entonces, estos cuatro defectos son los que podemos analizar para poder lograr reducir en un 50% nuestra cantidad de defectos, que es lo que nos pide el ejercicio. Nos dice que quiere llevar a cabo la reducción de dichos defectos en un 50%. Entonces, esos son
en los que nos debemos de enfocar para poder mejorar la calidad y lograr esa reducción del 50%. Pasamos al siguiente, que nos dice una empresa de inyección de plásticos requiere analizar su proceso del último mes para mejorar la calidad de su proceso. Realizar un diagrama de Pareto con los siguientes datos y determinar cuáles son los mayores problemas en los cuales se debe enfocar para mejorar la calidad. Aquí tenemos lo que es la unidad de cierre, unidad de inyección y los productos que se fabrican dentro de esta máquina. Vamos nuevamente a cargar los datos para utilizar Minitab y poder realizar nuestra gráfica. Nuevamente tenemos la fecha, tenemos el defecto y tenemos la cantidad de cada uno de estos defectos. Nos vamos a ir a estadísticas básicas, herramientas de la calidad, seleccionamos diagrama de Pareto y en defectos o datos atribuidos en, le vamos a poner nuevamente aquí la opción de defecto. En la frecuencia le vamos a seleccionar la cantidad y nos vamos a ir a opciones. En el eje X vamos a seleccionar el defecto y en el eje Y la cantidad. El título, diagrama de Pareto. Aquí le podemos poner proceso de inyección y le damos a aceptar. Nuevamente nos dice combinar defectos restantes en una categoría después de este porcentaje. Vamos a poner 99.99%. Le vamos a dar en aceptar. Y nos está dando ya lo que es el diagrama de Pareto para el proceso de inyección. Nos dice otra vez las frecuencias, tenemos los porcentajes y tenemos los defectos que están contribuyendo a esta a estos defectos, perdón, los defectos que están que son los que más se originan. Tenemos aquí tenemos aquí la cantidad de cada uno de estos defectos. Malformaciones nos dice que tenemos 329 y es un 29.3% del 100% del total de estos defectos que están originándose. En este caso, si nosotros nos vamos a nuestra gráfica, visualmente el 80% está representado por estos 4. Este punto de aquí está un poquito fuera de, si nos vamos aquí al cuarto, nos dice que es el 81.8. Sin embargo, si lo dejamos fuera, tal vez no generaremos impacto al tratar de reducir nuestra cantidad de defectos. Recordemos que aquí nos pide determinar cuáles son los mayores problemas y para saber en qué nos debemos de enfocar, ¿no? Entonces, si solamente tomáramos los primeros 3, pues estamos en el 69% y estamos dejando escapar tal vez algo que sí nos está impactando, ¿no? Entonces, tomamos en cuenta estos 4, que serían malformaciones, coloración incorrecta, huecos y rebaba excesiva. En el porcentaje acumulado, pues llegamos al 81.8%. Y aquí está el porcentaje de cada uno, que representa el 29.3, el 26.8, el 13.1 y el 12.6. Estos 4 serían los que deberíamos de analizar para poder disminuir este defecto y mejorar el proceso. Como podemos ver, pues
el tema del diagrama de Pareto es un poquito más sencillo. Nada más necesitamos graficar y analizar cuáles son nuestras mayores contribuidores, básicamente. En la definición del diagrama de causa y efecto, que es el Ishikawa, nos dice que el diagrama de causa-efecto de Ishikawa, también conocido como diagrama de pescado o fishbone, es un método gráfico que se usa para efectuar un diagnóstico de las posibles causas que provocan ciertos efectos. Se usa para analizar las relaciones causa-efecto y facilitar la resolución de problemas desde el síntoma, pasando por la causa hasta la solución. Este diagrama se representa los principales factores, que son las causas que afectan la característica de calidad en el estudio como líneas principales, y se continúa el procedimiento de subdivisión hasta que se están representando todos los factores factibles a ser identificados. Aquí el ejemplo Ishikawa nos dice: una empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas requiere analizar su principal defecto en su proceso de impresión de soldadura, el cual es corto por soldadura, y nos pide realizar un diagrama de causa y efecto para analizar las posibles causas que puedan generar este defecto. Aquí el defecto que está mencionando, corto por soldadura, es esta parte de aquí en la cual están unidos estos dos. Entonces, vamos a analizar nuestros datos. Aquí tenemos nosotros, en las primeras 6 categorías, tenemos lo que es mano de obra, maquinaria, material, método, medición y medio ambiente. Esto son las principales categorías en las cuales nosotros vamos a ir ramificando, vamos a ir colocando las posibles causas que nosotros consideramos que están afectando o que están generando este problema o este efecto. En este caso, en mano de obra se considera que puede ser por entrenamiento o disciplina, y pues estas serían las causas, y las subcausas de entrenamiento pues se deben a que o no hubo un entrenamiento o fue deficiente. En maquinaria igual, tenemos 3 posibles causas, que fue impresora, horno y stencil. En la impresora tenemos las subcausas que pudieron deberse a una calibración, a un setup o navajas, y así sucesivamente, ¿no? Vamos a seleccionar estadísticas, herramientas de la calidad, causa y efecto. Vamos a modificar aquí mano de obra, y aquí vamos a seleccionar mano de obra. En la subcausa vamos a poner entrenamiento. Disciplina no tenemos nada, le damos a aceptar. Máquina, vamos a seleccionar impresora, horno y stencil. Le damos en aceptar. En materiales, la subcausa puede ser por soldadura, por componente o por PVC. Le damos a aceptar, y así nos vamos a ir con método también. Su subcausa, el setup, la limpieza, las mediciones, la subcausa pues es la calibración, perdón, aquí en viscómetro no hay nada. En precisión tampoco hay nada, y en inspección sí. Inspección.
Le damos a aceptar. Y el medio ambiente, su subcausa se debe a temperatura y a humedad. Pero no tenemos humedad. ¿Sale? Entonces, si no tenemos a una subcausa, no hay ningún problema, lo dejamos en blanco y le damos a aceptar. Aquí en el efecto vamos a colocar lo que es corto por soldadura. Y el título pues es un diagrama de Ishikawa o causa y efecto de corto por soldadura. Y le damos en aceptar. Ay, perdón. Aquí ya tenemos nuestro diagrama de causa y efecto. Podemos hacerlo un poquito más amplio. Y aquí tenemos, pues dijimos nuestras 6 M's o nuestras principales categorías, que son medición, material, mano de obra, medio ambiente, método y maquinaria. Pues nuestro defecto que se está originando es corto por soldadura, es el que va en la cabeza. Y de ahí se empieza a ramificar, pues mano de obra que puede verse a que hubo por entrenamiento, ya sea deficiente o porque no hubo un entrenamiento, soldadura, componente, PVC, a qué se debe cada uno de estos, ¿no? Aquí podemos vamos a bajar el tamaño de la letra para que sea un poquito más claro. Y en el caso, por ejemplo, de disciplina, que no teníamos más ramificaciones, no pasa nada, simplemente queda en blanco esta parte, así como lo es la humedad también. Este diagrama de Ishikawa, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para ir viendo todos los factores que pudieran estar originando el defecto que nosotros tenemos y ir analizando uno a uno, ¿no? Aquí pues vemos que hay unos que tienen un poquito más de subcausas, como lo es el caso del horno, el stencil. Y aquí ya podemos ver qué es lo que vamos a atacar. Que esto nos está ayudando a ver los posibles factores que originan nuestro defecto. Y nos ayuda a buscar soluciones. Ok, si tengo un entrenamiento deficiente, pues ¿qué puedo hacer para mejorar este entrenamiento? Si no hubo un entrenamiento, ¿cómo me voy a asegurar de que sí haya un entrenamiento? En el caso de la temperatura, si es alta, ¿cuál es la temperatura que debe ser? Si no está controlada, ¿cómo voy a lograr que la temperatura no se exceda? ¿Cómo la voy a graficar? Y pues básicamente se trata de eso, ¿no? De darme mirar posibles factores que están impactando a que yo no pueda lograr mi meta o que yo no pueda cumplir con la calidad debido a que tengo algo ahí que está interviniendo. Para esto me ayuda el diagrama de Ishikawa. Y vamos a continuar con nuestra presentación. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Nos dice, la empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas requiere analizar su tercer principal defecto en su proceso de montaje de componentes, el cual es un componente desalineado. Vamos a realizar un diagrama de causa y efecto para analizar las posibles causas que puedan generar este efecto. Nuevamente, vamos a abrir Minitab.
Otra vez aquí tenemos nuestra metodología 6M, que son mano de obra, máquina, material, método, medición y medio ambiente. Son mis 3 categorías. Después están pues las causas que yo considero que están afectando cada una de estas categorías o de estos rubros, y por qué considero que no se están llevando, porque considero que se está afectando, ¿no? Porque pues no hay un entrenamiento, es deficiente por la calibración. Vamos a hacer nuestro análisis, nos vamos a estadísticas, herramientas de la calidad, causa y efecto. Vamos a modificar mano de obra, perdón. Vamos a seleccionar nuevamente. Ya tengo mis principales rubros. Voy a seleccionar aquí las causas, mano de obra. La subcausa se puede ver a un entrenamiento. Disciplina no se encuentra aquí. Le damos a aceptar. Máquina. La subcausa puede ser a montaje, alimentador y boquilla. Material puede ser por un componente o por PVC. No se encuentra. Le damos a aceptar. El método puede ser por el SERAP o por librería. No se encuentra. Le damos a aceptar. Las mediciones. Puede ser por calibración o puede ser por precisión. No tenemos precisión, le damos a aceptar. Y medio ambiente. Se puede deber, a la vibración o iluminación. Le damos a aceptar. Y pues el efecto en este caso es desalineado. Nuestro título pues sería diagrama de causa y efecto o diagrama Ishikawa desalineado. Le damos en aceptar. Y aquí ya tenemos nuevamente nuestro análisis. Aquí está. Tenemos lo que es nuestro defecto, que es desalineado, y tenemos nuestras principales causas que pudieran estar originando este defecto. Mediciones no realizadas, deficientes, material que no haga contacto, mano de obra deficiente, no hay entrenamientos, por desgaste. Aquí, pues nuevamente realizando nuestro análisis, podemos observar cuál de estos factores nos pudiera estar impactando. Nos sirve para ver qué es lo que podemos atacar y qué es lo que podemos hacer para mejorar cada uno de estos puntos, ¿no? O tal vez no todos, pero sí buscar cuáles son los que más se acercan a que yo tenga este defecto. Tal vez no todos están impactando. Puede ser que sea solamente algunos puntos que generan mi defecto, ¿no? Tal vez pueda ser porque la máquina está mal y esto me está originando este defecto. Pero pues este análisis nos sirve para ver un poquito más allá,
para abrirnos más y ver todas las causas que puedan estar afectando y originando este efecto. Entonces aquí en máquinas tenemos un poquito más de áreas de oportunidad que en los otros rubros, pero igual pues no podemos descartar los demás, ¿no? Este suena un poquito o hace un poquito más de ruido, pero también podemos analizar el resto para tener una mejor solución. Con esto terminamos nuestro diagrama de causa y efecto. Continuamos con nuestra presentación. Vamos a ver lo que es el diagrama de correlación. Nos dice que existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación de Pearson, en honor a Carl Pearson, de 1857 a 1936, quien lo desarrolló. El diagrama de correlación es una herramienta gráfica que permite mostrar la relación existente entre dos variables. Se utiliza para conocer si efectivamente existe una correlación entre dos magnitudes o parámetros de un problema y, en caso positivo, de qué tipo de correlación es. Aquí tenemos los tipos de correlación, lo que es la correlación positiva y lo que es la correlación negativa. También tenemos o podemos observar aquí cuando no hay una correlación. En este caso los puntos están todos dispersos. Si regresamos a los otros dos ejemplos, cuando es una correlación positiva, los puntos o la gráfica va de manera va a como va incrementando el valor en X, va aumentando el valor en Y. Al contrario de la correlación negativa, que es por todo lo contrario, nos dice que a como va aumentando X, Y va disminuyendo. Entonces, esta va a ser nuestra correlación positiva y nuestra correlación negativa van a ser de manera lineal. Los puntos van a ir en una sola dirección, no están dispersos como cuando no existe correlación. En este caso, pues, los puntos están para todos lados. No hay manera de decir que existe correlación en esta parte. Aquí también tenemos una escala de coeficiente de correlación. Nos dice que cuando está en 0 no hay correlación. Si está en 1 es perfecto positivo. Y si está en -1 es un perfecto negativo. En este caso, volviendo a esta parte, nos dice que cuando está en 0 no va a haber correlación. Si es 0.1 a 0.5 va a haber una correlación positiva débil. Si es de 0.5 a 0.8 va a ser una correlación positiva moderada. Y si es de 0.8 a 1.0 es una correlación positiva perfecta. Es una correlación positiva fuerte. En el caso del negativo, cuando esté en -1 a menos 0.1 a -0.5 es una correlación negativa débil. Cuando está de 0.5 a 0.8 negativos es una correlación moderada. Y cuando está de -0.8 a -1.0 es una correlación negativa fuerte. Entonces, nos dice que el diagrama de correlación, el método, lo que es el valor de P, que es la probabilidad, si el valor de P es menor que o igual al nivel de significancia, se concluye que existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal. Si el valor de P es menor o igual al nivel de significancia, se concluye que hay evidencia suficiente para sustentar que existe una correlación lineal. Sin embargo,
Si el valor de P es mayor al nivel de significancia, se concluye que no hay una correlación lineal, no hay evidencia suficiente para sustentarlo. El valor de confianza es del 95%, quiere decir que es un 0.95. El nivel de significancia es, o se saca de la siguiente manera, es 1 menos el valor de confianza, que en este caso es 0.05. Y los valores de confianza más comunes, perdón, aquí el nivel de significancia es 1 menos el valor de confianza, que es menos 0.95. En este caso nos da 0.05, o pues si sacamos el 100 menos el 95 nos da el 5%. Los valores de confianza comunes son del 90%, que teniendo un nivel de significancia del 0.10, el 95% con un nivel de significancia del 0.05%, perdón, 0.05, y el valor de confianza del 99% con un nivel de significancia de 0.01. Aquí tenemos un ejemplo. Nos dice que una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de soldadura en la máquina de impresión es un factor que afecta su principal defecto en su proceso, el cual es corto por soldadura. Realizar un diagrama de correlación y determinar el coeficiente de correlación con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura promedio de las máquinas y defectos resultantes de cortos por soldadura. Vamos a cargar nuestros datos. Para sacar esta gráfica, nos vamos a ir a estadísticas. Estadísticas básicas. Vamos a seleccionar lo que es correlación. Y vamos a poner nuestras variables, que serían temperatura y defectos. El método correlación de Pearson, y le vamos a dar en aceptar. Aquí tenemos 125 datos. Nos dice el día que se tomó la temperatura, nos está dando la temperatura promedio y nos está dando los efectos que se originaron para cada día respectivamente, de acuerdo a la temperatura que estuvieron manejando. Entonces, aquí nos dice que la correlación de Pearson fue de 0.899 y que el valor de P es del 0.000. Así, a simple vista, podemos observar que el valor de P es menor al nivel de significancia. Recordemos lo que nos dice esta partecita de aquí. Si el valor de P es menor que o igual al nivel de significancia, se concluye que existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal. Por lo tanto, nosotros podemos sustentar con esta información que sí existe una correlación lineal. Y la correlación es de 0.899. Vamos a ver aquí. Es de 0.8, o sea, 899 es una correlación positiva fuerte, de acuerdo a esta tabla que estamos manejando de este lado. Esto es así, nada más analizando los datos que tenemos aquí, comparándolo con la información que tenemos en la presentación, ¿no? Vamos a sacar nuevamente un análisis para ver, vamos a hacer una gráfica de dispersión para analizar un poquito más a detalle esta información que estamos obteniendo aquí en la correlación. Para esto vamos a seleccionar gráficas, vamos a poner una gráfica de dispersión y la vamos a hacer con regresión. Le damos en aceptar y vamos a poner las variables.
La variable y va a ser los defectos y la variable x va a ser la temperatura. En etiquetas vamos a poner gráfica de correlación, que es temperatura versus defectos. Le damos a aceptar y le damos a aceptar. Aquí tenemos nuestra gráfica de correlación que nos comprueba lo que estábamos analizando hace un momento. A cómo va aumentando la temperatura, los defectos van incrementando. Recordemos, es una correlación positiva de acuerdo a la información que tenemos de este lado. Nos indica eso, ¿no? Básicamente que conforme la temperatura aumenta, los defectos también están incrementando. Por lo tanto, pues es una correlación positiva. Confirmamos lo que tenemos de este lado. Y pues no necesariamente pues nos quedamos con esa información. Podemos hacer otro análisis. Para esto vamos a seleccionar lo que es el asistente. Vamos a minimizar. Y vamos a hacer... una asistente, nos vamos a lo que es regresión. Aquí nos dice, elija un análisis de regresión, número de variables, una variable X o de 2 a 5 variables. En X recordemos que solamente tenemos la variable que es la temperatura, por lo tanto lo vamos a hacer con una sola variable y le vamos a dar aquí en donde dice regresión simple. En la columna Y van a estar los defectos y en la columna X va a estar la temperatura. Vamos a utilizar un modelo de regresión lineal y nuestro nivel de significancia va a ser de 0.05. Le damos en aceptar. Y aquí ya nos está dando un informe más detallado. ¿Qué nos dice? Este informe de resumen nos dice... Aquí tenemos la gráfica de línea ajustada para el modelo lineal. Ya tenemos lo que es la ecuación. Aquí tenemos nuestro modelo, que es la misma gráfica que acabamos de sacar. Nos dice, ¿existe una relación entre Y y X? Sí, el valor de P es de 0.001. La relación entre defecto y sistema de y temperatura es estadísticamente significativa, porque P es menor al nivel de significancia. Y nos dice el porcentaje de variación explicado por el modelo. El modelo de regresión puede explicar el 80.87% de la variación en los defectos. Que pues es una, ¿cómo se dice? Es una, se me fue la palabra, es alta nuestra... tenemos una ecuación lineal de acuerdo al informe pues estamos teniendo un valor alto, es positiva perfecta. Nos dice que la correlación positiva R es igual al 0.90, indica que cuando la temperatura aumenta los defectos también tienden a aumentar. Aquí nos dice que la ecuación ajustada para el modelo lineal que describe la relación entre Y y X es igual a menos 40.76 más 1.818x. Si el modelo se ajusta adecuadamente a los datos, esta ecuación se puede utilizar para predecir defectos para un valor de temperatura. O sea, podemos sustituir estos valores para poder predecir los defectos de acuerdo a la temperatura que nosotros elijamos. Tenemos este otro análisis que nos dice que es un informe de selección de modelo. Tenemos nuestra gráfica. Tenemos algunos puntos en rojo. Estos puntos en rojo aquí nos dice esta tablita que es residuo grande, los que son cuadritos. Este rombo es un valor poco común
Y aquí tenemos estos valores poco común y tenemos solamente uno de estos que nos dice que es un residuo grande y poco usual, ¿no? Tenemos aquí lo que es el valor de P para el modelo seleccionado, que es el lineal, y también para el modelo alternativo cuadrático. Este es el modelo alternativo que nos está dando. Nos dice, usted seleccionó el modelo lineal, pero el modelo cuadrático tiene un término cuadrático significativo y un R cuadrado ajustado mayor. En su lugar, considere utilizar el modelo cuadrático. O sea, nos está dando la sugerencia de utilizar este modelo. Lo vamos a hacer más adelante ya que terminemos de analizar estos datos. Aquí tenemos los residuos versus valores ajustados. Pues todavía salen algunos puntos rojos fuera de. Y aquí tenemos el informe de predicción. La línea ajustada roja muestra el valor pronosticado de Y para cualquier valor de X y las líneas discontinuas azules muestran el intervalo de predicción del 95. Aquí, como podemos observar, pues todos los valores van persiguiendo lo que es la pendiente, van en forma ascendente. Conforme aumenta la temperatura, pues los puntos se empiezan a dispersar hacia arriba. Y aquí tenemos nuestro pronóstico. O sea, si la temperatura fuera de 30, nuestros porcentaje del 95% estaría en los defectos entre 9 y 18 con una temperatura de 30 y con una media de 13.79. Igual si utilizamos esta temperatura de 28.8 tendríamos una media de 11.61 con una posibilidad de defectos de 7 a 16. Entonces, aquí ya prediciendo lo que es o pronosticando la temperatura, podemos saber qué porcentaje de defectos pudiéramos tener en base a la temperatura que nos está pronosticando. Y esta última nos dice que la muestra es lo suficientemente grande porque tenemos 125 valores para obtener una estimación precisa. Nos manda una alerta, nos dice que tenemos residuos grandes, hay 5 puntos de los datos que tienen residuo grande y no son ajustados. Si no son ajustados adecuadamente por la ecuación, aparecen marcados en rojo en las gráficas. Debido a que tiene por lo menos 15 puntos de datos, la normalidad no representa un problema. Si el número de puntos de datos es pequeño y los residuos no están normalmente distribuidos, el valor de P utilizado para determinar si existe una relación significativa entre X y Y pudiera no ser exacto. Y nos dice que ajuste el modelo, nos manda una advertencia. El informe de selección de modelo muestra un modelo alternativo que pudiera ser una mejor opción. Aquí nos está hablando del modelo cuadrático que nos estaba mandando la opción a que se ajuste un poquito más a nuestra meta. Entonces vamos a seleccionar el asistente nuevamente, regresión. Nuevamente regresión simple. Y ahora vamos a seleccionar las mismas variables, pero ahora lo vamos a hacer con el modelo cuadrático para ver qué informe nos da. Nuevamente, pues aquí ya vemos que nos ajustó la ecuación. Ahora nos ajustó la ecuación cuadrática. Tenemos nuestra gráfica. Nos dice que si existe relación entre Y y X. Sí, la relación entre defectos y temperatura es estadísticamente significativa. Pues el valor de P es menor al nivel de significancia. Tenemos aquí que el modelo de regresión puede explicar el 83.23 de la variación en defectos. Y pues quiere decir que es positiva alta. En este caso tenemos algo aquí en el modelo cuadrático tenemos residuos grandes y residuos poco comunes. Nuevamente pues tenemos algunos en rojo. Nos da
las estadísticas para el modelo cuadrático, pero también nos da el modelo alternativo que sería lineal. Y ok, aquí nos dice, aquí tenemos los valores, pues están dispersos, solamente son unos que salen mucho de, son los residuos grandes, están como son poco comunes o están muy alejados del resto de los datos o de la pendiente. Tenemos nuestra gráfica de predicción nuevamente y tenemos aquí, ya cambiaron los valores, nos dice que si la temperatura fuera de 30, tuviéramos entre 9 y 18 entre 9 y 18 defectos. Si la temperatura fuera de 28.8, tendríamos entre 7 y 15 defectos. Está más ajustada. Y nos dice que la muestra es lo suficientemente grande. Nuevamente encontramos 5 puntos que tienen residuos grandes. Y nos dice que, pues, como tenemos por lo menos 15 datos, la normalidad no representa un problema. Y que debemos de evaluar si los datos el ajuste de los datos y del modelo de acuerdo con las metas. Entonces, aquí ya terminamos nuestro ejercicio que nos estaba pidiendo realizar el diagrama para determinar el coeficiente de correlación entre los datos. Entonces aquí nosotros podemos decir que sí existe una correlación y que es positiva perfecta, ¿no? Es positiva alta. El siguiente ejercicio nos dice, una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión, que es presión de vacío medido en megapascales, de sus máquinas de montaje es un factor que afecta a su defecto de componentes desalineados. Realizar un diagrama de correlación y determinar el coeficiente de correlación con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión promedio de las máquinas de montaje y los defectos resultantes de componentes desalineados. Vamos nuevamente a abrir. Aquí tenemos 125 datos. Tenemos los días en consecutivo y tenemos lo que es la succión de presión medido en megapascales y el número de defectos desalineados. Vamos a sacar nuestra gráfica. Nos vamos, a estadísticas y vamos a seleccionar estadísticas básicas y correlación. Primero vamos a ver las variables que son la succión y el número de defectos. Le damos a aceptar y aquí ya tenemos nuestras correlaciones. Nos dice que la correlación de Pearson es negativa 0.930 y el valor de P es igual a 0. De acuerdo a lo que tenemos aquí, como el valor de P es igual a 0, es menor al nivel de significancia, podemos concluir que existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal y como salió negativa, en este caso nos está dando menos 0.930, es positiva, perdón, es negativa fuerte, nos está dando entre este rango, es una correlación negativa fuerte y esto es lo que podemos analizar a simple vista, ¿no? Ahora vamos a hacer nuestro informe más detallado.
Vamos a seleccionar lo que son las gráficas de dispersión antes de irnos al asistente para confirmar esta información que tenemos aquí. En la variable Y vamos a seleccionar el número de efectos y en la variable X la succión. En las etiquetas vamos a poner correlación de succión. Le damos a aceptar y aceptar. Aquí tenemos. Comprobamos lo que nos dice esta información de aquí. Es una correlación negativa y es negativa fuerte. En el caso de nuestra gráfica, conforme va aumentando la presión, los defectos van disminuyendo. Aquí empieza nuestra pendiente y aquí termina. Nuestros defectos están aquí, están altos y conforme va aumentando la presión, el defecto va disminuyendo. Vamos a utilizar el asistente. Tenemos una sola variable, le vamos a dar regresión simple. En la columna Y vamos a poner el número de defectos y en la columna X la succión. Vamos a hacer un modelo lineal. Nuestro nivel de significancia va a ser el 0.05, le damos a aceptar. Y aquí tenemos nuestro informe detallado. Aquí nos dice que si existe una relación entre Y y X, sí. El valor de P es menor al nivel de significancia. Es estadísticamente significativa. Nos dice que el modelo de regresión puede explicar el 86.53 de la variación en el número de efectos desalineados. Es alta. Y la correlación negativa indica que cuando la succión de vacío aumenta, el número de efectos desalineados tiende a disminuir. Y pues aquí tenemos nuestra gráfica. Tenemos también lo que es la ecuación para nuestro modelo lineal. Hay algunos residuos grandes. En este caso son los puntos que están más alejados de la pendiente. Nos dice que seleccionamos el modelo lineal, pero el modelo cuadrático tiene un término cuadrático significativo y un R cuadrático ajustado mayor. En su lugar, pues que consideremos el utilizar lo vamos a hacer más adelante, ya que terminemos de hacer nuestro análisis. Y aquí nos da las estadísticas para el modelo lineal y para el modelo cuadrático. Tenemos los residuos, que son los valores que están un poquito más alejados de la pendiente. Y tenemos aquí nuestro informe de predicción. Nos dice que si sustituimos o colocamos este valor en lo que es la X, sería la cantidad de defectos que tendríamos. En este caso, estamos hablando de lo que es la presión. Conforme la presión está aumentando, aquí tenemos que los retrabajos van disminuyendo. Aquí podemos observar que tenemos el 3.4 y tenemos 28 a 41 defectos. Sin embargo, acá en el 4, los retrabajos pues ya empiezan a ser, la cantidad empieza a ser negativa, ¿no? O sea, de 0 a 11 defectos. Va disminuyendo, ¿no? Conforme va aumentando la presión, que es lo que explica esta gráfica. Y esa sería nuestra predicción de acuerdo a nuestra Y pronosticada. Y por último nos dice que la muestra es lo suficientemente grande, son 125 datos, que hay residuos grandes, se encuentran dos valores poco comunes y debido a que usted tiene por lo menos 15 puntos, la normalidad no representa ningún problema. Nos dice que el informe de selección de modelo muestra un modelo alternativo que pudiera ser una mejor opción
y que debemos evaluar el hacer el ajuste de los datos de acuerdo con las metas. Entonces aquí vamos a regresar al asistente y vamos a hacer nuestra predicción, pero ahora con el modelo cuadrático. Perdón, nuestro análisis con el modelo cuadrático. Y nos dice, aquí ya tenemos la gráfica de línea ajustada para el modelo cuadrático. Está elevada al cuadrado. Nuestra gráfica. Tenemos que si existe una correlación entre Y y X. Sí. Y debido a que el valor de P es menor al nivel de significancia, tenemos que el modelo de regresión puede explicar el 87.46 de la variación en el número de efectos desalineados. Es alto, es negativa, alta. Y aquí tenemos los residuos grandes y poco comunes, que son todos estos puntos que están alejados de lo que es la pendiente. Y nuevamente aquí pues podemos observar los valores que están dispersos a lo largo de la pendiente y que son solamente algunos los que salen fuera de, ¿no? Que no están, salieron un poquito más dispersos. En nuestra gráfica de predicción o nuestro informe de predicción, pues igual nos va diciendo que de acuerdo a cómo va aumentando la temperatura, nuestra cantidad de defectos va a ir disminuyendo, como lo podemos observar aquí en este caso, 3.4, y el porcentaje de efectos sería de 32 a 45. Perdón, la cantidad de efectos sería de 32 a 45, y a cómo va aumentando la presión, pues el defecto va disminuyendo. La muestra es suficientemente grande. Se encuentran 6 residuos grandes que tienen datos de residuos grandes, y si no son ajustados adecuadamente por la ecuación, pues están marcados en rojo. Nos dice que tenemos 4 valores poco comunes, y pues igual nos dice que como tenemos por lo menos 15 puntos de datos, la normalidad no representa ningún problema, y que se debe evaluar el ajuste de los datos del modelo de acuerdo con las metas.